Gracias por estar aquí presentes y bueno, gracias. Quiero empezar diciéndoles que realmente estos 3 últimos años en Ecuador ha sido una locura en cómo han empezado a moverse las cosas. Creo que muchos creadores han tomado la decisión, el riesgo y la inversión de tiempo en sus creaciones, lo cual poco a poco ha empezado a generar una ventana súper importante para nuestro país. Varios de proyectos de desarrollo, tanto de series animadas como de cortometrajes animados, han logrado alcanzar, digamos, espacios que probablemente 3 años, no, más tiempo atrás, probablemente era imposible soñar. El reflejo de esto ha sido gracias a que hemos sabido organizarnos como gremio de animación, al cual pido un aplauso, por favor, para el gremio de animación de Ecuador. Hemos podido aprender de varios amigos cercanos, entre ellos, por ejemplo, Chile, que nos han mostrado cómo unir el sector. No necesariamente tienes que trabajar con él, pero no quiere decir que tiene que ser tu extrema competencia. Y esa unión, esa camaradería entre las mismas personas que hacen el gremio o el sector, ayuda a que esto empiece a desarrollarse. Y nosotros hemos cobrado ese mismo sentido. El gremio está compuesto de diferentes artistas, de diferentes estudios, quienes hemos tratado de crear una línea más horizontal. También hemos aprendido que es importante entregar el conocimiento, es decir, nos hemos dado cuenta que nuestro sector tiene muchas escalas, de gente que tiene más experiencia o de gente que probablemente recién está empezando. Y creo que los que tenemos más experiencia nos vemos obligados a entregar esa información a quienes no tienen o recién están empezando. Entonces creo que nos sentimos muy agradecidos con las cosas que han pasado, tanto internacionalmente, toda la gente que nos ha apoyado. Igualmente a nivel local hemos tenido el apoyo de nuestro Instituto de Cine, con quien hemos logrado quizás un diálogo bastante horizontal. Nos escuchan mucho nuestras ideas, que a veces son un poco, no sé, difíciles de entender, pero esa empatía ha llevado a que juntos empecemos a construir un sector. Y reflejo de eso, hoy les quiero hablar de nuestro proyecto Flow People for Water, que es un ejemplo de cómo básicamente una instancia educativa sumada a una instancia privada y a una instancia gubernamental puede generar el resultado de proyectos que tienen probablemente un contexto o un valor social, que pueden llevar un mensaje que creo que hoy por hoy es importante, y es el mensaje de la relación que tenemos con el agua. ¿Puedes poner la presentación? Entonces, un poco el contexto de este proyecto, que es Flow People for Water, está asentado básicamente en el pensamiento crítico de los problemas que hoy tenemos con el agua en el mundo. Si bien es cierto, el agua empieza a ser una problemática mundial, el PDF igual. Si bien es cierto, es una problemática mundial, pero los problemas no necesariamente son los mismos en cada país. Por esa razón, lo que hemos decidido con este proyecto es tratar de alcanzar una meta de hacer 15 cortometrajes animados que se puedan hacer en distintos países, con distintos directores, con distintas miradas, incluso con distintas técnicas. Les voy a contar básicamente acerca del proyecto un poquito más. Entonces, empezamos en Ecuador. Yo como autor y como ecuatoriano, para mí el agua siempre ha estado ahí. Es decir, cuando voy a la tienda hay botellas de agua, cuando quiero tomarme una ducha hay agua, cuando yo que sé salgo y está lloviendo. Es decir, yo nunca he presenciado la falta de agua. Pero irónicamente, 20 minutos lejos del estudio de animación que tengo en Ecuador, existe un barrio que solamente tiene agua 1 hora al día. Entonces yo no era consciente que cada vez que me tomaba una ducha de 10 minutos, por ejemplo, eso estaba generando una consecuencia para alguien que a 20 minutos solo tiene 1 hora de agua al día. Entonces yo creo que mayoritariamente no hacemos estas cosas porque somos malas personas o porque no nos importa nuestro planeta, sino creo que lo hacemos porque no somos lo suficientemente conscientes de las consecuencias que esto puede generar en el mundo. Y un reflejo de esto es, este es un ejemplo de todas las áreas que están en alarma, es decir, todas las áreas que tienen problemas muy graves en relación al agua. La idea de este proyecto es que no todos tenemos que llegar a topar fondo para poder ser conscientes del agua, y creo que es el momento oportuno para empezar a tomar acciones. Entonces, básicamente, esta idea de construir un set de 15 cortometrajes es tratar de alcanzar más o menos un metraje de 90 minutos que permitan una distribución de todas estas ideas, de todas estas visiones, de todo este contenido, como si fuese una película.
creo que es una estrategia que nos puede servir justamente para que esta voz se haga mucho más grande. En este proyecto tenemos en Ecuador el Museo del Agua, que es básicamente el Yacu. Este museo básicamente se dedica a enseñar a los niños acerca de la relación con el agua y trabaja como universidades locales para hacer investigación. Entonces la data que existe es data veraz que viene de una investigación para tener básicamente los fundamentos de lo que está pasando con el agua. Básicamente la meta de esto es acercarnos a un público familiar, especialmente niños, porque creo que los niños, al empezar a entender esto, a ser más conscientes de estas necesidades, pueden empezar a tener otro tipo de relación. ¿Por qué? Porque probablemente en 20 años ellos no van a tener el mismo acceso que nosotros hoy tenemos con el agua. ¿Por qué tenemos que ser conscientes? El 40% de la población está afectada, población mundial, se ve afectada por la falta de agua. Las mujeres tienen un problema adicional por justamente el tema de sanidad cuando hay falta de agua. 80% de los desechos del agua son descargados en los océanos sin ningún tratamiento. Ahora, hemos tenido muy buena suerte en este proyecto que arrancamos 7 meses atrás. Tuvimos la oportunidad de empezar esta ruta, de socializar esta idea en el Festival de Annecy, donde tuvimos básicamente un evento, un espacio para presentar Flow People for Water, y consecuencia de ese momento, más países decidieron ser parte de este proyecto. Entre esos países voy a mencionar que está Cape Town, por ejemplo. También tenemos España, que tiene un interés y que tiene una posibilidad de gestar. También se han sumado países de la región latinoamericana, como por ejemplo Bolivia, a través de la Fundación Simón y Patiño, Chile, a través de Niño Viejo, un estudio de animación. Entonces, como ven, cada vez el proyecto empieza a escalar, porque cada vez hay gente. Aquí en México ya hemos tenido acercamientos, incluso concretado ideas y cosas de cómo podemos avanzar. La razón de estar aquí, la razón por la que Pixel Art nos ha dado este espacio, no solo es para hablar de la animación ecuatoriana, sino porque queremos alcanzar estudios mexicanos que también quieran ser parte de este proyecto. Ya les converso un poco cómo sería la idea para avanzar con esto. Nuestra meta también desde Ecuador es, ahora empezamos a producir en septiembre el segundo corto, y en 2019 queremos alcanzar un tercer corto que hable sobre las Islas Galápagos. Me imagino que muchos de ustedes han oído, que es un ecosistema bastante sensible y que creo que en una escala representa lo que podría pasar en un futuro, es decir, un ecosistema sensible en donde si el agua se ve afectada puede desaparecer por completo. No quiero sonar alarmista, no quiero ser el doomsday de esta tarde, pero creo que es importante como ver ciertos factores que son reales. Hoy hemos trabajado 7 meses con intensidad para poder llegar hoy a este día y poder mostrarles el primero de los cortos, que es Auki, que básicamente es la historia de cómo un dinosaurio que representa la sombra de la extinción viene con el mensaje de decirnos: nosotros no pudimos decidir no extinguirnos, pero ustedes como humanos pueden decidir no extinguirse. Este es un poco el look and feel. Un hito más, un poco más. Él es Henry Saavedra. Como pueden ver, trabajamos un poco en un workflow de trabajo que pueda sostenerse en 7 meses de trabajo. De hecho, tenemos la suerte de tener el technical support de Toon Boom. Entonces, les voy a mostrar, digamos, esta premisa del corto y ya ahí les voy dejando.
lucky. Yeah. Look, we used to live on this planet, so I think humans and dinosaurs are connected. But now, we're only shadows. Is he fine? What happened to him? Just look. Why are you showing me this? I hate all dinosaurs. Don't say that. I'm just trying to explain something to you. To explain what? That you took my father away? No, it wasn't like that. Humans are lucky to have someone able to discover the truth. Because we didn't have the choice, we just disappeared. I don't care what happened with you. Or anyone of your kind. I just want my father back. I miss him so much. Please, this is important. There is something you have to say. He dedicated his life to this cause, so you could have a world to live in. This is your time to take responsibility. Humans should not accept our same destiny. Muchas gracias. Ahora, solo para cerrar la parte básicamente del flow, es explicar un poquito cómo queremos llegar con la comunicación de este proyecto, cómo queremos masificar o ampliar la voz de este proyecto y cómo básicamente las otras herramientas dentro del escenario digital pueden ser de utilidad. Hola a todos. Bueno, como ya les explicó Daniel, el tema del agua es un tema súper sensible, ¿no? Entonces la idea que tenemos nosotros, o la estrategia que tenemos nosotros para crear una expansión del proyecto que se vuelva cross media, no es como poner algo en redes sociales, como se suele usar. La estrategia que tenemos es hacerlo mucho más amigable. El tema, como les dije, es muy sensible y no podemos poner una cosa alarmista. No queremos hacer un poco alarmista, no queremos ser apocalípticos, sino más bien mostrar una expansión que sea atractiva para los niños y así crear un entorno de concientización. ¿Cómo? Hay una palabra que en inglés que se llama gamification, que uso mucho en publicidad, que se inventan algunas palabras. Y es hacer que estos personajes los adaptemos a nuestra vida, a nuestra cotidianeidad. ¿Sí? ¿Cómo?
con juegos, con aplicaciones en el smartphone que el smartphone es la herramienta más accesible para todos. O sea, no vamos a hablar de que es un producto para gente de 15 a 30 años, no, es para todo el mundo. Y los niños sobre todo son usuarios principales con cierto control, ¿no? Que bueno, así el control parental a veces es un mito, pero ellos lo saben controlar. Entonces, ¿cómo hacer esto? Es hacer juegos súper simples en que la niña está en un río y lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es sacar la basura del río. Saca la basura del río, tiene puntos, va avanzando, pero si en el momento de que toma una gota, es un punto menos. ¿Por qué? Porque la idea no es consumirla, sino más bien ayudar a sacar, crear concientización de esos pequeños juegos. El otro tema ahí, otra estrategia también es usar el tema de la cotidianidad como una ducha. Hablábamos de los datos que nosotros, ustedes también, un promedio de esa ducha, ¿cuánto sea? 10 minutos, 15 minutos. Eso representa un montón de litros de agua. En la cotidianidad tenemos que hacer que este dato se convierta en algo muy ahorrativo para esto. ¿Cómo? Diciéndoles que las duchas que son menos de 1 minuto o menos de 3 minutos, eso te va a dar puntos, te va a hacer ganar algo más. Y bueno, aquí recoger todo el agua que se puede para que no se desperdicie. Esta es una versión, ¿no? Es una versión del corto que vimos y esa es la idea, ¿no? Hacerlo, transformarlo a un juego y así hacerlo, así sociabilizarlo. No solo con el tema esto de las redes sociales, que está bien, que se ven por un cierto momento, pero ahora las redes sociales se han tornado un poco apocalípticas, ¿no? Sale un montón de noticias, un montón de morbo. Entonces sí queremos alejar un poco de esto porque el tema ya es un poco complicado. También tenemos previsto que todo esto, todo lo que obtengamos de este modelo, estamos proponiendo que es el de hacer varios cortos con mucha gente, con todo el mundo, esté en un solo lugar, esté en una aplicación donde podamos descargarla. No solo con el fin de expandirla, no solo con el fin de que la gente la conozca, sino que ver si es todos los puntos de vista de todo el mundo. La idea es que en todo el mundo hagamos un corto, sea de África, sea de España, sea de Bolivia, Estados Unidos, pero cada uno que vive en ese país o cada uno de los desarrolladores tiene un punto de vista distinto al consumo de agua. En Ecuador nosotros tenemos agua disponible bastante, pero también hay bastante agua que se contamina y bastante agua que no se trata bien. Tal vez como decía Daniel, hay un problema de agua en California, hay problemas de agua en La Paz. Ellos tal vez tengan otro punto de vista de ver esto. Entonces, creo que sí debemos conocer la responsabilidad de nosotros y es también por eso que se propone esto. En Quito tenemos, en Ecuador tenemos el Museo del Agua, que también es un poco de investigación con todo esto, el consumo, el trato de las aguas. Pero sabemos que también hay otro tipo de instituciones en otro país que también hacen lo mismo. La idea es que contemos con todo esto y hagamos una sola causa. Eso básicamente es la propuesta que tenemos nosotros. No les hablo de datos de Facebook, datos de Instagram, nada de eso, porque en este momento no creo que sea necesario ni relevante, pero sí cómo queremos hacerlo, sí que cómo queremos que nos vean en el mundo. Entonces, para eso les invito a visitar el sitio web de Flow People for Water, www.flowpeopleforwater, y a dar las gracias a todos quienes han dado su apoyo y soporte, todas las instituciones que participan en este proyecto. Agradecerles infinitamente por sostenerlo esto. A partir de esto doy paso a mis compañeros. Como dije, este es uno de los proyectos que dan resultado cuando realmente nos unimos. Como hemos hablado en este festival cantidad de veces, esto es un arte interdisciplinario y este es un ejemplo de cómo realmente ser interdisciplinario puede llegar a tener resultados. Gracias por su atención y ahora vamos con Paul Raca, distribuidor de Alter Ego. Gracias. Bueno,
Volvemos a agradecerle nuevamente a José Iniesta por este espacio que nos ha dado para seguirles contando cómo va avanzando la animación en Ecuador, y también le agradecemos al Instituto de Cine que nos ha permitido venir como delegación y estar presentes en los mercados y seguir avanzando como sector. La animación en Ecuador, como les contaba Daniel, ha tenido un crecimiento muy rápido, aunque es un sector muy pequeño en el país. Déjale donde está, por favor. Porque nos hemos juntado varias productoras, distribuidores, artistas, y así como el talento de los creadores locales, quienes hemos estado viajando a los mercados, a los festivales, hemos podido hacer conexiones que las hemos compartido y unos hemos aprendido de otros. Aquí estaba primero hablando con nosotros Daniel de Alice Studio, que fue uno de los líderes del movimiento de internacionalizar al Ecuador. Nosotros le seguimos apoyando con Andrés Dicha Aguilar, que está aquí de Mate, con su socio Juan Fernando. Y la labor de Alter Ego ha sido, de haber sido una productora de publicidad, se transformó en una distribuidora y una creadora de contenidos que ahora están en desarrollo. Entonces, esta diversidad del sector nos permite tener diferentes miradas, tanto de directores, productores, creadores y gente del negocio, que nos permite seguir generando oportunidades de los unos para los otros. Avanza, por favor. Como les decía, Ecuador ha venido acá a buscar coproducciones o buscar talentos para continuar avanzando con sus proyectos. Tenemos muchos datos aburridos acá. El dato importante que está en rojo es que nosotros desde hace muchos años somos dolarizados, y pese a que las crisis son fuertes en todo lado, el dólar nos permite mantenernos estables en una economía que es interesante para hacer una coproducción. La situación no es fácil para nadie, como ustedes saben. Lo siento, Argentina, porque las devaluaciones son muy duras, pero esta estabilidad de moneda nos permite generar condiciones de negocio entre socios con potenciales coproductores de Latinoamérica. La audiencia en Ecuador es mayoritariamente joven, y como ustedes ven, estos colores naranja y amarillo son perfectos para los contenidos animados y para los contenidos familiares, y el pedazo de pastel rojo pertenece a la población que es productiva y que tiene dinero para comprar, para pagar entradas, para llevarle a su hijo a comprar un muñeco o poder ver una serie en una aplicación. Entonces también presenta estas oportunidades para quienes desean invertir. En este momento, ¿cómo se puede trabajar con Ecuador? Por medio de coproducciones directas a través de diferentes acuerdos que existen. Hay algunos organismos, como por ejemplo el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción, que nos permite trabajar directo por México. En este momento hay un fondo especializado en animación en Ecuador, que es pequeño, que ayuda a proyectos en desarrollo, pero también tenemos a través del Acuerdo Ibermedia una posibilidad de trabajar en conjunto con otros países, y se podrían crear coproducciones tripartitas, por ejemplo, para un largometraje. A través de Ibermedia se podría hacer una coproducción de Ecuador con México, y tal vez meter a Canadá a través del acuerdo que tienen los mexicanos con los canadienses. Este logro de tener a través de un sector una categoría propia de animación, aunque es pequeña, aunque es incipiente, aunque en sentido de desarrollo, es importante porque nos permite trabajar con otros países que tal vez se juntan dos ideas de desarrollo, con dos fondos de 15.000 pueden generar una Biblia de 30.000 y seguir pidiendo fondos para que se cree un proyecto. Como les contaba Daniel, esto se ha fundado a través de un gremio, de una asociación muy diversa, y que le hemos puesto mucho trabajo durante este tiempo. Ahí hubieron eventos relevantes como el Animec, que es de otro colega nuestro, que generó un boost en la industria para que haya un interés de los animadores en conocer gente. Y cuando se formó el gremio, continuaron habiendo eventos permanentemente para reconocernos como sector. Por eso creemos que estos espacios son muy importantes de sostener y ahora de internacionalizarlos, para que no solo nos conozcamos nosotros, sino que nos conozcan ustedes acá. El evento más relevante que hasta ahora hemos podido hacer por el esfuerzo conjunto de todos los que estamos aquí, Alice Studio, Mate, Alter Ego, el apoyo de los institutos de cine, el apoyo de los ministerios, el apoyo de Pixela, de Anima, que nos han apoyado mucho, de los premios Quirino, nos permitió que también podamos trabajar con el Festival de Annecy. Llevemos a cabo una selección de proyectos andinos. Se seleccionaron proyectos de avance, por favor, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia,
De esos 10 mejores proyectos, tuvieron una tutoría con gente del Festival de Annecy en enero de este año. Avance, por favor. Y tuvimos la suerte de que uno de los proyectos seleccionados de la región, dos proyectos de la región, fueron hacer pitch en Animation Dumont, que es la sección para economías emergentes del Festival de Annecy. Y uno de los proyectos ecuatorianos fue el ganador de toda la sección de Animation Dumont. Entonces, como ven, hay buenas ideas en la región andina, hay buenas ideas en Ecuador, hay buenos creadores que están aprendiendo a desarrollar proyectos que pueden ser muy interesantes para otras realidades, para cadenas, para espacios importantes internacionales de animación. Como ven, ha sido una progresión de logros, ¿no? Ecuador ha estado ya presente en Annecy con varias cosas, como por ejemplo otro cortometraje, varios cortometrajes como el de Piquero de Gino, que muchos de aquí en Pixelator lo conocen, y Ichi va a hablar después de eso, de Fabián Guamani, que también ya estuvo en selección lugar en Ventana Sur, y Fabián Guamani estuvo por la selección que hubo en Ecuador en este proceso y además ganó la sección. Ahora, también, aprovechando que estamos en México, Miguel al final les va a conversar un poco de cómo se han generado las cosas de Ramp and Down, un proyecto creado por Gino Valdión y otros creadores, del cual él fue parte y le ha permitido tener una progresión de logros. Por eso él está trabajando aquí en Anime Studios, probando que el talento es suficientemente importante para trabajar no solo en un pequeño país, sino en cualquier parte del mundo, así como hay otros creadores que también están trabajando en Canadá, pero ya les vamos a contar un poco más. Y ahora le voy a dar paso a Ichi Andrés Aguilar, el productor de Mate, director y productor de Mate, perdón, que fue el codirector de After Work, y como ustedes saben, es un cortometraje que ha tenido muchos logros internacionales, y el último es que está en la lista oficial de Best of Annecy de este año. Felicidades, Ichi, acompáñanos por favor. Soy Andrés Aguilar. Me conocen mucho como Ichi, pero es bonito decir mi nombre. Me llamo Andrés y bueno, soy parte de Mate. Somos un estudio de animación que lleva más de vamos a cumplir 13 años en nuestra cuenta, que no es muy oficial. Vamos a cumplir 13 años el próximo mes, así que llevamos un montón de tiempo trabajando. Y dado de que trabajamos mucho en publicidad, decidí hacer un montón de cambios en mi presentación en último momento, para no perder la costumbre. Entonces cambié un poco algunas cosas viendo lo que ha estado pasando estos días acá. Así que, bueno, quiero presentarles uno de los reels. Creo que este es el de el 2017. Empezaron dos amigos, uno de esos no era yo, sino otros dos amigos, más o menos en mayo del 2005. Para eso de noviembre del mismo año nos unimos más y poco a poco fuimos creciendo. Y
La idea que teníamos en ese momento era es muy naif esto, pero en realidad lo que nosotros queríamos hacer es poder vivir de la animación, vivir en el sentido de todos los días hacer animación y ahora que estamos un poco más grandes, incluso pensamos en jubilarnos haciendo animación. Es decir, entonces la única manera que se nos ocurrió, para poder vivir necesitamos dinero, nos metimos en publicidad. Entonces comenzamos ofreciendo servicios, en realidad servicios publicitarios en todas las áreas. Entonces lo que nosotros, es raro esta parte que les quiero contar, pero en realidad nosotros seguimos viviendo el sueño de lo que queríamos hacer, pero nuestro sueño se ha ido transformando. Entonces por eso decidí darle un título un poco extraño a esta charla, que se llaman Las Ítacas, Mate y la animación 3D en Ecuador. Voy a intentar hacerlo rápido para ver si nos alcanza tiempo y vemos el corto. Se me ocurrió ahorita si estaría bueno verlo. Entonces, vamos al siguiente. Esto es una cosa, yo quería darles un consejo mientras estábamos en esta presentación. Y este consejo es darles algo que a mí me guía siempre cuando todo va mal. Y cuando todo va mal, leo este poema, no se los voy a leer, pero leo este poema y es un poema de un escritor griego que se llama Ítaca y trata de tomar la idea de el viaje de Odiseo después de la lucha en Troya y él lo maldicen y no puede llegar a su destino donde está su hijo y su esposa y se demora creo que un montón de tiempo, por eso se llama La Odisea, ¿no? Y lo que dice el poema es: siempre ten a Ítaca en tu mente, pero pide que el viaje sea largo. Realmente pide que todas las experiencias que tengas sean largas, porque puede que Ítaca al final te decepcione. Lo que tú quieres puede que te decepcione, pero si tú llegas muy pronto a tu destino, tal vez no vas a llegar con la sabiduría para entender todo lo que Ítaca representa. Entonces para mí, después se los voy a para que lo lean, pero vamos, para mí Ítaca mi Ítaca es esto: soñar de que puedo hacer animación en Ecuador todos los días. Y es bien raro y es bien tonto decirlo a través de un poema, pero yo planteo de que no es el objetivo final lo que me lleva a moverme, sino es el trabajo diario de lo que hacemos en el estudio. Entonces, obviamente empezamos, esta imagen es una de las imágenes más bonitas que hemos hecho, creo que la hicimos en el 2006, sigue siendo cool, sigue viéndose bien, pero lo hicimos en el 2006. Y es como, en realidad estábamos muy jóvenes en ese momento y teníamos mucha onda y ganas de hacer cosas chéveres. Pero obviamente vamos aprendiendo a hacer cosas. Entonces quiero mostrarles un poco de lo que hemos hecho. ¿Sabes lo siguiente? Nosotros somos un estudio que ha trabajado mucho en animación. Llevamos más de 1000 comerciales. Hacemos un promedio de 100, pongámosle, proyectos comerciales al año. Entonces nos ha dado un background para entender y hay muchas cicatrices y muchas lágrimas que hemos tirado mientras hemos hecho proyectos. Entonces, como ven, el estilo que nosotros manejamos gracias a trabajar en publicidad, no hay un estilo, hay muchas formas y cada vez hemos ido mejorando en narrar y en contar. Podemos pasar. Aquí tienen un amigo que creo que es muy famoso acá, que nos lo encargaron hacer Entonces, hemos trabajado con muchas marcas internacionales para la región desde Ecuador. Nosotros empezamos haciendo animación es nuestro fuerte, animación 3D, somos bastante nerds, pero comenzamos a abrirnos para otro tipo de proyectos. Entonces hacemos VFX, filmamos, hacemos packs, un montón de packs en los primeros años y tratamos de siempre meternos a proyectos en medida de lo posible, de que nos guste y de que podamos desarrollar habilidades narrativas. Entonces el estudio, les voy a contar después un poco de datos del estudio, pero Ecuador no tiene un
una tradición de animación. Es decir, aparecieron casos en los 60 y se apagaron, casos en los 80 y se apagaron, casos en los 90 y volvieron a apagarse. Es decir, es como vamos así. Y nosotros desde el 2005, porque somos un grupo de amigos bastante necios, no hemos parado. Y cuando estuvimos cerca de los 12 años, casi nos fuimos. No, cerca de los 11 años. Ya llevamos 2 años recuperándonos. 2 años recuperándonos. Entonces, siempre tratamos de hacer algunas imágenes y videos y comerciales con bastante impacto. Y esta imagen que les quería mostrar ya es un poquito vieja también, pero esta es una gráfica de una idea que vino desde la agencia. Nos gustó mucho lo que vino y es una imagen sobre todos somos iguales debajo de la piel. Es un poquito media, no sé, asquerosa, pero quería mostrarles esta imagen porque refleja una idea que nosotros teníamos, que era, normalmente los estudios de publicidad trabajan con la idea de generalistas. Muchos que estudian animación, normalmente animación 3D, van por el lado generalista y es la mejor forma de afrontar la publicidad en realidad sería, pero nosotros queríamos tener un estudio de la manera en la que más o menos escuchábamos que se manejaba afuera, así que hicimos especialistas. Y esta forma de manejar especialistas en una teoría que tengo y que compartimos con varios amigos es que esto ha hecho que el nivel de Ecuador en 3D sea alto. Es decir, hemos logrado dominar ciertas técnicas y ciertos pipelines que son costosos y son difíciles. Y lo hemos hecho gracias a la idea de tener especialistas o semi-especialistas y creo que aquí es una forma de poder ver todo un proceso de varios artistas trabajando en una sola imagen. Trabajamos como, no sé, un equipo entero que son 5 personas, más o menos modeladores, shading, rigger. No tuvimos que hacer efectos, pero tuvimos que entrar para esculpir algunas cosas, etcétera, composición. Entonces, no voy a ir tanto por el apartado técnico, pero esta modalidad de trabajo comenzó a regarse en otros lados de otros estudios de Ecuador. Entonces, más o menos estos son datos que quería comentarles, pero ya los he comentado. Bueno, Mate como tal, esto ya iba todo bien. Iba todo bien, teníamos un crecimiento anual del 20%, así que fuimos más o menos creciendo para un país chiquito y para una economía relativamente pequeña, pero dolarizada, como dijo Paul, nos permitía avanzar. Entonces llegamos a tener cosas como incluso se nos ocurrió la gran idea, y fue muy buena idea en realidad, de traer artistas extranjeros aprovechando ciertas coyunturas, póngale crisis en otros países, para llevar artistas a Ecuador y trabajar y reforzar el equipo y comenzar a entender cómo otra gente lo estaba haciendo. Todo esto bajo la forma nuestra de hacer las cosas, que es bastante rara. Entonces, esto nos permitió igual ganar premios y seguir aprendiendo y mejorando. Me voy a detener aquí un poco porque es importante darle honor a otros amigos, porque no solo el 3D en Ecuador o animación 3D en Ecuador es Mate, hay muchos estudios, mucha gente talentosa. Entonces quería darles unos datos así medio rápidos, más o menos. Ecuador, por lo que tenemos entendido, tiene tal vez la carrera de animación 3D más antigua de, por lo menos de Sudamérica, que empezó como en el 96. También bien locos ellos, y lograron sacar cortos en el 99. Entonces, y cortos de 8 minutos, que era bastante. Entonces, hay aproximadamente en el país, trabajando profesionalmente, unos 20 estudios de animación 3D. Yo los conté como estudios, es decir, que sean más de 2, ¿no? Entonces, principalmente están en Quito. En Quito tenemos toda la competencia, principalmente en 3D y VFX, y concentrados en publicidad. Y son cosas que queremos ir cambiando, porque uno de los deseos que tengo, que tenemos en el estudio, pero personalmente que tengo, es que me parece injusto que solo hagamos publicidad. Creo que podemos hacer más cosas, y que creo que es injusto que un artista con talento tenga que dejar su país para hacer
películas o que tenga que dejar su país para trabajar en series. Acá y en otros lados de Sudamérica está cambiando eso y nosotros queremos que eso cambie también en Ecuador. Entonces, ¿cómo subió el nivel? El nivel fue subiendo por esto, por el modelo de especialistas o semi-especialistas, porque no tenemos todo el dinero para hacer cada persona que haga una sola cosa. Entonces les quiero mostrar un poco de esto, de trabajos de amigos. Por ejemplo, este es el caso de modeladores. Bueno, ven que es todo inocente, bueno, sí, es muy chiquito. Manny trabaja con nosotros, 21 años. Oliver no es tan inocente, creo que igual tiene como 20 años. Warren ya está viejo, él se hace un montón de cosas, pero podemos ver como el nivel, es decir, es raro, para la gente que hace 3D, es raro que en un país tan chiquito alguien se diga, yo soy modelador. No es económicamente tan bueno a veces, pero ha permitido que suba bastante el nivel. Les quiero mostrar, por ejemplo, otros especialistas. Felipe está trabajando en NPC en Londres, especialista en render, dinámicas y environment, la bestia. José, que estaba con nosotros por varios años, el primer empleo de 3D que tuvo fue en Mate. Es Lighter ahora en NPC, todo NPC, no sé de toda la gente. El de acá es de nuestra competencia principal, Bot, que están en Guayaquil. Y es alguien que yo admiraba cuando yo estaba aprendiendo a hacer 3D, así que igual lo sigo admirando a Jorge. Y él usa, esto es con Metal Ray, con la que sepa, está súper bien todo eso. Entonces, podemos ver que el nivel en general nos puede permitir afrontar proyectos. Quiero mostrarles un poco más de dos amigos. Uno trabajaba con nosotros y sigue trabajando cuando ya no lo llaman de afuera. Sí, te puedes poner sobre los dos. Por ejemplo, Daniel Hervis, joven promesa, no tan joven ya, de la animación ecuatoriana, trabajando ya en grandes proyectos. Jairo haciendo... ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque la constancia que nosotros tenemos y que han tenido otros artistas permite tener la Ítaca de algo. Es decir, ese objetivo allá donde quiero llegar. Es decir, es más fácil si yo conozco a alguien y sé que ha logrado llegar a ese lugar que si no lo conozco, porque cuando voy y veo cómo hicieron cualquier película genial, cómo hicieron Coco. Uy, se me va el tiempo. Bueno, ya no va a hablar más. Entonces, volvemos un poco acá. Y vive esto. Nosotros después de 10 años de primera década decidimos enfrentar nuevos proyectos, pero sigue siendo el mismo objetivo. Y nuestro objetivo es vivir haciendo animación. Entonces, empezamos igual luchando contra nosotros mismos, contra el tiempo y el presupuesto. Empezamos con cortometrajes y algunos proyectos. Entonces, este iba a ser el primer corto de estudio, basado en un cómic, en un héroe nacional. Esta es una pieza como hicimos de prueba. Obviamente entramos casi en bancarrota, igual que el cliente. No salió de esta manera, pero se estrenó recién, pero de otra forma. Vamos que el siguiente es lo mismo. Entonces era... Estábamos súper ilusionados que iba a quedar muy bien, pero cosas pasan y bueno, no lo hicimos, pero tenemos la oportunidad que alguien acá nos presta algunos millones y la hagamos. Entonces después estuvo, mientras estábamos trabajando en eso, gente del equipo dentro de Mate decidió lanzarse a hacer proyectos. Y uno de estos es Gino Baldión, animador de Mate en ese tiempo, que pidió colaboración y Juanfred está ahí parado, le produjo dentro del estudio el corto. Entonces estuvimos muy contentos porque fue la primera vez en la que íbamos por contenido. Y íbamos por contenido con una pieza de 1 minuto 20, creo, pero por fin habíamos hecho algo diferente a publicidad y que lo habíamos terminado, a diferencia del corto de Capi Escudo. Y ahí logramos tener, esto. Y estábamos muy contentos. Pero después, a la par, después de que se cayó el Capi Escudo, y yo entré en mucha frustración con mi equipo,
había un proyecto que había parado de un animador que se llama Luis Susón, que lo contratamos para que esté con nosotros en Mate, y es español, y él me presentó su idea de su corto y lo comenzamos a trabajar en conjunto. Este corto, esta es una imagen porque yo no pude hacer otra, más o menos de cómo terminamos los primeros 5 meses con el cortometraje. Actualmente el corto es la pieza más premiada y seleccionada, por lo menos de lo que va de, no sé, los últimos 10 años, así que Afterworld lo ha hecho muy bien. No vamos a alcanzar a verlo. Entonces, y ahora estamos afrontando nuevos proyectos. Por ejemplo, estamos trabajando, nos gusta trabajar ahora con directores de afuera, que podamos tener las piezas y producirlas adentro y hacer una dinámica de codirección desde acá. Creamos el universo con Chogrin, que es ecuatoriano, trabaja para Disney Television en Burbank, y con él, no creo que tenga que decir esto, pero con él estamos creando el universo de Lucky's Grape Sunshine. Nos fuimos por otro lado, y esta idea es vamos a sacar una experiencia VR que estamos ya así para producirla, y un corto cinematográfico. La idea más potente que tenemos y que es algo que queremos trabajar para el futuro, para los próximos años, es el desarrollo de nuestro largometraje basado en Afterworld. Para los que han visto Afterworld, ¿alcanzaremos a ver Afterworld? ¿Sí? ¿No? Luego. Entonces, gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Como les contaba, Alter Ego también fue otro emprendimiento que cayó en la bancarrota por trabajar con publicidad, y la publicidad es muy ingrata. Comenzamos haciendo animación, pero nos pasamos después a también hacer imagen real. Las crisis económicas van y vienen, y decidimos darle un giro al negocio, porque pasa todo esto, que siempre soñamos mucho, pero a veces no entendemos cómo vender las cosas y no tenemos un circuito en donde podemos vender las cosas. Por eso decidimos darle una inversión a la ecuación y comenzamos a relacionarnos con gente que hacía distribución, que fue muy generosa con nosotros y nos comenzó a enseñar el negocio. Entonces, sigue por favor. No, antes. Te pasaste. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vivimos de vender contenidos y latas en Estados Unidos a cadenas. Esa es la verdad. Buscamos contenidos independientes para complementar con latas de los Simpsons, Power Rangers y otros tipos de contenidos para vender cosas a cadenas. Y tenemos la facilidad de también tener ahora una red de distribución teatrical y no teatrical en Latinoamérica a través de Latinopolis, que es una red de exhibidores que exhiben en muchos países en Latinoamérica, y de la distribuidora de cortometrajes de hasta 30 minutos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Buscar contenido para seguir ampliando el circuito de distribución de la red. Sigue, por favor. En este momento, ¿qué tenemos en cartelera? En Colombia y Ecuador tenemos un formato de exhibición de cortometrajes que ha gustado mucho porque permite exhibir cortometrajes estudiantiles junto a cortometrajes latinoamericanos y tal vez algún cortometraje seleccionado en los Oscars. Por ejemplo, ahora en Ecuador y en Colombia vamos a exhibir una torta que incluye el cortometraje de Juan Pablo Zaramella, Luminaris, que estuvo nominado al Oscar. Entonces, complementamos creadores tan potentes como Zaramella con otros cortos latinoamericanos, más cortos de estudiantes del país donde exhibimos. Eso hace que los cortometrajes se visibilicen porque hay gente que quiere irse a ver en la gran pantalla, pero también se ve con otros cortometrajes famosos premiados, y así todos aprendemos. Siempre termina con un cineforo y se va retroalimentando la audiencia. Actualmente, no te vayas todavía, por favor. En Ecuador volvió a estreno en salas comerciales un proyecto del que hicimos toda la ruta de exhibición y distribución, que se llama From Court to Song, que es una historia basada en un récord Guinness que obtuvo un ecuatoriano.
Esta ruta de exhibición funcionó bien los primeros meses y se ha reestrenado en este momento en las salas comerciales. Y en Latinoamérica estamos exhibiendo junto a Latinópolis Charco, que es una película que habla sobre cómo se ha creado la música y la cultura musical en el Río de la Plata entre Montevideo y Buenos Aires. La memoria de mi padre, que es una película sobre cómo nos volvemos adultos y cómo cambian las cosas y cambia la ecuación, que los padres se vuelven hijos y los hijos nos volvemos padres. Y les quería mostrar el póster de Bruma. Bruma es una película mexicana de Max Zuniño, protagonizada por Sofía Espinosa, que le conocen ustedes aquí, y que se va a estrenar el próximo mes aquí en México, y nosotros la estrenamos en Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, en todas estas salas que ven esos logos pequeñitos ahí. En este momento lo que nos da es una potencia de poder exhibir tanto en circuitos culturales como en circuitos comerciales de cadenas grandes. Entonces en este momento hemos abarcado ambos circuitos y podemos ofrecerles una distribución importante a cualquier contenido hecho a la medida de lo que el contenido puede dar. Sigan, por favor. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando aquí? Largometrajes, cortos y series que podamos exhibir en nuestro circuito. Estamos todavía 2 días más acá. Si tienen contenidos, estoy encantado de verlos todo el día mañana. ¿Y qué es la otra parte que hacemos? Nosotros, al comenzar a hacer distribución y al haber hecho muchas cosas en publicidad, teníamos ya experiencia en poder manejar junkets de prensa. Entonces manejamos para las películas que nosotros exhibimos todo el P&A, que es la promoción y las copias que se exhiben. También les manejamos las redes sociales y también les manejamos los estrenos, o si se tienen que estrenar en un mercado, nosotros les promocionamos y les manejamos en el mercado. Esta imagen de aquí es un screening de mercado que hicimos de una película ecuatoriana hace 2 años en Guadalajara, y les puse porque, bueno, básicamente porque lo estrenamos acá en México. Siguiente, por favor. Sí, ¿y qué estamos buscando acá como distribuidores? Y volviendo al negocio de promoción, es clientes creativos para volverlos felices, así como están mis amigos de Enchufe TV, que tuvieron un screening de mercado de su contenido exclusivo para Vimeo, y les ayudamos a que vean por primera vez en pantalla grande en una cadena de cine internacional, Cinemark, el contenido en exclusiva para sus auspiciantes, para su crew, y es la única vez que se ha visto en pantalla grande porque después salió en Vimeo on demand. Y también, como les contaba, está Milan Ludeña, que es un influencer, que es una persona que es coaching, pero que es un ecuatoriano que logró un récord Guinness deportivo y se hizo un documental alrededor de él. Entonces buscamos más clientes como estos para poderlos exhibir alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, y después de crear este circuito de distribución y tener estos partners, nosotros decidimos volver a crear contenido, y dentro de este contenido en este momento hay varios desarrollos para los que buscamos diferentes cosas. Todos están pagadas las licencias y tenemos los derechos de adaptación en diferentes formatos, pero principalmente animados, y estos sí los vamos a pasar muy rápido. En este momento, El Capitán Expertus, que fue una sitcom bastante famosa en Ecuador, tenemos los derechos de adaptación animada. Tenemos los derechos de adaptación animada, tenemos muchos guiones ya listos y seguimos trabajando en la producción del formato para poderlo vender en mercados y poder buscar coproductores. Avancen, por favor. ¿Qué tenemos? Cadena de derechos y licenciamiento completo, tenemos guiones, tenemos un guionista especializado en animación y directores de arte que tienen experiencia en industria, y lo que estamos buscando acá son coproductores y una agencia de licenciamiento para poder hacer el ciclo completo de venta de contenido. Siguiente, por favor. The Sound of Silent Night avanza, por favor. Es una historia sobre la creación de la canción Noche de Paz. Este es un contenido que se está produciendo en inglés, tiene una etapa de desarrollo muy avanzada. Es una idea del director Edgar Larrazábal, que es timing director de Bob Esponja, de Titmouse y de muchos otros shows, que está creando su primer largometraje. Yo le estoy ayudando en la producción.
Y Baruch Weissman, que es un guionista consolidado, también creó el guión de esta historia. Esta historia sucede en Austria hace 200 años en un invierno muy duro, mientras sucede cuando ocurre la creación de la canción que nosotros conocemos como Noche de Paz. Son proyectos seasonal, porque este es un proyecto de Navidad que va acompañado de otros proyectos seasonal como de Halloween, como de Easter, y que están en este momento en desarrollo. Igual, ¿qué estamos buscando? Coproducción y estudios con experiencia en música de películas infantiles. Y este es otro proyecto para el que estoy buscando artistas aquí, que es Dragos, es la adaptación de un libro que se está haciendo una adaptación a novela gráfica. La historia está un poco sobre derechos reservados todavía, pero sucede en Valencia, España. Avanza, por favor. Y hay unos primeros conceptos realizados para esta película y para este libro gráfico. Estamos buscando gente que haga storyboard y gente que tenga experiencia en cómic para poder explicar de qué va la historia y ver si le interesa trabajar en ella. Avanza, por favor. Avanza nada más. Todo este circuito de distribución, de viajes, nos ha permitido volver a algo que yo hacía cuando era un interno, cuando era un pasante. Trabajaba para agencias de publicidad escribiendo las reseñas de las películas o la sinopsis para mandarles a la prensa, y estar en este mundo me permitió volver a tener acceso a los creadores con los que todos soñamos estar de cerca y poderles hacer entrevistas. Avanza, por favor. Este canal se llama Spoiling Fandom, es un canal que va a estar pronto online, pero lo que hacemos es que nosotros hacemos cobertura de medios para Disney Latam, hacemos las entrevistas en México, en Los Ángeles, donde nos toca ir, y este contenido lo empaquetamos y lo enviamos a diferentes medios. Entonces se distribuye online dentro de los distribuidores, dentro de sus redes sociales, o lo emiten en televisión. Hacemos la grabación del contenido, hacemos las preguntas y se empaqueta para que se difunda como ellos lo necesiten. Y actualmente estamos creando una nueva serie online en la que entrevistamos a varios de los creadores de la industria. Es un contenido que es 75% en inglés. ¿Por qué? Porque queremos visibilizar a los latinos en el mundo de la industria grande, de la industria anglosajona, mostrando el talento que tienen. Entonces el contenido se trabajó en inglés, el 75% siempre lo hablan en inglés y el 25% se lo habla en el idioma original. Si el creador al que entrevistamos es español, hace el 25% restante en español o en francés, o depende del idioma del cual sea su lengua nativa. Son bastante divertidas las entrevistas porque tenemos a gente tan interesante como el CEO de Ilion, que nos escucha, que nos explica porque es Mr. No, por eso le está enseñando a la cámara, porque es Mr. No, porque él es el que corta todos los presupuestos y corta las alas creativas. Y le tenemos a Edgar, que explica cómo trabajar dentro de la industria grande y cómo ha sido un timing director exitoso, y por eso pasa de show en show. Y ahora le vamos a dar paso a Miguel Vélez. Miguel Vélez, presente, que es ecuatoriano, pero ahora es su vecino porque ahora reside en México y está trabajando para Anime Studios. Hola, hola, Pixelatl, despierten, gente, despierte, ok. Después de haber visto las presentaciones de mi país, más que nada un tema de producción, coproducción, dirección, vamos a entrar un poquito también en temas que les concierne bastante a la gente joven como yo y como artistas, más que nada, cómo promocionarnos como artistas y poder movernos en el medio y poder, pues de cierta forma, viajar con nuestro trabajo y saber cómo vendernos nosotros, que es algo que lo he aprendido un poquito en la carrera como tal de ilustrador, director de arte, y pues bueno, parte de mi trabajo aquí les voy a mostrar un poco. En Ecuador yo comencé como diseñador gráfico, tal vez muchos se identifiquen con eso, ¿sí? Y siempre me apasionó la animación como tal, pero ya viendo un tema en cuestión de realización animada, pues tuve la oportunidad, gracias a profesores del instituto donde estudié, de
participar en la parte de arte, y ahí fue cuando me di cuenta un poco que el tema de la ilustración no solamente va de la mano con un tema artístico, sino también comunicacional. Y muchos de ustedes posiblemente estén preguntándose, pues, ok, ¿cómo me empiezo a promocionar? ¿Cómo hago este trabajo? ¿Y cómo empiezo a escalar en el tema de la animación? Pues simple, primero, empiecen a mostrarse como artistas, trabajen, no dejen solamente un tema digital, sino háganlo también de manera análoga, empiecen a pulir esos talentos. ¿Por qué? Porque ahora ustedes pueden ver que el arte como tal se ha integrado muchísimo en los contenidos audiovisuales y también publicitarios, como vieron hace un momento toda la presentación de Mate, y también parte de lo que mostró Daniel Jacome con el corto del agua, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma tenemos que empezar a movernos, a hacer proyectos propios. En mi país se dan convocatorias de la misma manera como sucede aquí en México, ¿sí? Este tipo de espacios son importantes para que ustedes puedan exhibir sus ideas y sus trabajos. De esta manera ustedes pueden, qué sé yo, tienen una idea, un proyecto que lo estén trabajando conjuntamente con alguien o solos, potenciarlo, presentarlo, exhibirlo en estos espacios. Y pues en el Ecuador lo hicimos, ¿sí? Conjuntamente yo con compañeros y socios en una época, bajo la firma de Twisted House, logramos empezar a incursionar justamente en estos espacios de exhibición. Y fue así como, gracias a la franja Veo Veo, ¿sí? Que es una franja infantil que existe en mi país, se pudo realizar con mis socios una serie animada, ¿sí? La cual tuvo una muy buena recepción, muy buena acogida en el país, y logró salir a un festival que fue uno de los logros que nosotros nos sentimos muy orgullosos, que fue el FanChile 2016. Y en ese espacio nosotros pudimos darnos cuenta de que la animación va primeramente para todas las edades, eso ya lo tenemos súper claro, pero necesitamos justamente trabajar esos contenidos, no solamente un tema artístico, sino también qué queremos contar. Como mostraba Daniel Jacome, un tema, por ejemplo, de concientización, ¿sí? El tema del agua. Nosotros tratábamos de topar temas un poco más de educación, ¿sí? En esa época quisimos tratar bastante el tema de, por ejemplo, la familiarización de la comida con los niños, más que nada de una franja súper baja, de 0 a 3 años. Entonces, esas fueron de las primeras experiencias, nos costó bastante, ¿sí? Empezamos a desarrollar, fueron nuestros primeros proyectos animados y resultaron bastante bien. Esta es una serie que la pueden ver tranquilamente en YouTube. Retrocédenlo un ratito. Pueden verla en YouTube, pueden ingresar a Mundo Veo Veo. Tranquilamente va a aparecerles ahí todos nuestros episodios. Son alrededor de 26 episodios que tratan justamente el tema de la comida. Si es que me da un poquito de tiempo, al final les muestro parte del making of que tenemos de todo este proyecto, para que puedan ver un poco lo que pasó. Luego, ¿cómo nos mostramos a nosotros como artistas a nivel internacional? Pues participando en este tipo de convocatorias. Fue en esta ocasión cuando, gracias al gremio de animadores, Paul Vaca también tuvo mucho que ver en la oportunidad, generar esa oportunidad con la gente que viajó a Annecy, como Daniel, también como Gino, en que se mueva un poco el tema de que en nuestro país se dé esa apertura a eventos internacionales como el Animation du Monde de Annecy. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de presentar mi proyecto y salir seleccionado. Justamente salió seleccionado, tuve la oportunidad de pitchar el proyecto, y es algo que ustedes también lo pueden hacer desarrollando un dossier, ¿sí? Desarrollando un guión, desarrollando un dossier completo con diseño de personajes, con storylines, con diseño de escenarios, ambientes, todo un tratamiento. Y esto nos lleva a algo que pues logró un poquito más de mi carrera como profesional, que es lo que me trajo acá a México. Y básicamente esto es algo que agradezco muchísimo. Ha sido un recibimiento muy grande aquí por parte de la gente de México. Les agradezco un montón. Muy buenos talentos, y pues simplemente es para que ustedes se den cuenta de que pueden encontrar espacios de trabajo aquí dentro del país y también de manera internacional. Como Paul lo dijo hace un momento, él está buscando, por ejemplo, artistas, entonces son oportunidades que se presentan en estos espacios y ustedes tienen que aprovecharlas. Este es el caso de Rampandam. Este es un proyecto que lo trabajamos conjuntamente con Gino Baldión y también con Gustavo Castellanos.
Un día estos dos amigos simplemente me escriben y me dicen, oye, ¿quieres participar en un proyecto para ver qué sucede? Solo para ver qué pasa. Desarrollamos la Biblia, el dossier, desarrollamos la parte estética, justamente este tipo de concepts para que se pueda vender la idea. Escribió Gino toda la parte ahí del guión conjuntamente con Gustavo y se nos ocurre enviar a los festivales. Exactamente como el Idiatum, exactamente como el Chilémonos. También mandamos al Bridging the Gap y justamente se abrió una convocatoria con Anima Studios. Salieron seleccionados en los anteriores mencionados, pero el que, digamos, fue el que nos dio esa oportunidad de trabajar este proyecto fue Anima. Y este es un proyecto que ustedes lo pueden ver tranquilamente en el canal de Atomo Network, ¿sí? El proyecto de Ram Van Damme, está el cortometraje ahí, lo pueden ver. Y esto fue algo que me abrió muchísimo las puertas para venir acá a México, pásale siguiente, y mostrar un poco del desarrollo de arte. De todo el tiempo, los 5 años de carrera que tengo, sobre todo en el tema de animación, me ayudó bastante a pulir justamente esos procesos y poder llegar a concluir un proyecto que sigue en desarrollo, sigue en negociación y esperamos que por lo menos para el siguiente año se logre concretar algo. Esto es básicamente lo que les puedo contar desde mi experiencia como artista y incentivarles a ustedes para que también sigan ese camino. Si es que están interesados en desarrollar ideas y vender su arte y promocionarse como artistas, como lo hace Lois, como lo hace Argem, como lo hacen muchísimos artistas internacionales, sobre todo en redes sociales o en eventos, háganlo y no se queden atrás, ¿sí? Muchísimas gracias. Voy a presentarles rápidamente el making of de nuestro proyecto para que puedan ver parte del talento que trabajó. Entonces les invito a que ingresen a Mundo Veo Veo, ¿sí? Mundo Veo Veo en YouTube y van a poder ver los episodios tranquilamente. Entonces aquí va un poquito de la presentación rápida de nuestro proyecto Oli Sabor, ¿sí? Es netamente infantil. Entiendo que hay muchísimos proyectos aquí que están seleccionados en el Idiatum de proyectos con contenido infantil, educativo, entretenimiento, todo lo que conlleva el desarrollo visual como tal, y técnicas mixtas. Sea el caso de técnica Kudau tradicional, tratando de mantener todos los procesos adecuados para que el proyecto salga correcto, ¿sí? Trabajando con las herramientas adecuadas, sea el caso de Tumun, sea el caso de Adobe. Pero en este caso hicimos una técnica mixta con stop motion. Y obviamente no podemos dejar de lado el tema del sonido, ¿sí? Tratando de buscar las voces adecuadas para los personajes. Podemos preparar un delicioso puré de lenteja en forma de puerco espina. Y eso es todo. Les agradezco muchísimo, México, Pixelatl, gracias por estar aquí. Somos la delegación de Ecuador y pues creo que procedemos a la parte de preguntas. Entonces acá están todo el equipo.